Buen día. Bueno, este video va a servir para terminar de delinear algunas cuestiones sobre las revoluciones hispánicas del texto de Javier Fernández Sebastián. ¿Sí? Voy a retomar, para continuar, esta cuestión de las metáforas y el imaginario de las revoluciones. Bien, algunas metáforas fundamentales contribuyen decisivamente a la construcción discursiva del mundo político. Y puesto que las metáforas también tienen historia, la mutación profunda del imaginario político puede sondearse a través de la investigación del campo de unas pocas metáforas claves. Por ejemplo, metáforas como independencia o revolución. Ante la imposibilidad de dar cuenta de un cierto estado de cosas sociales o políticas, con las herramientas conceptuales disponibles, se recurre a la ayuda de un concepto traído de otro ámbito, generalmente de un terreno más familiar para el hablante, en lo que a metáfora se refiere, ¿verdad? Como lo es el mundo de la vida. Al explicar algo en términos de otra cosa, la metáfora, que significa en griego traslado o transferencia, viene a ser una estrategia que el hombre tiene para colonizar semánticamente lo desconocido, para intentar acceder a lo extraño y convertirlo en algo familiar. La presencia masiva de metáforas en aquellos años de la independencia o de las revoluciones hispánicas resulta tanto más chocante si tenemos en cuenta el descrédito de la retórica y de todas las figuras del lenguaje en los medios ilustrados, en parte como reacción frente a los abusos de la oratoria barroca. De hecho, la moderna mentalidad científica y la ilustración neoclásica habían expulsado el idioma metafórico y analógico del taller del verdadero filósofo. La alegoría de la venda, relacionada usualmente con la de la luz y la correcta visión de las cosas frente a la ceguera propiciada por el despotismo, fue muy usada en el mundo hispánico, especialmente por los revolucionarios y liberales. La mayoría de los conceptos políticos que eclosionaron en el mundo occidental durante el periodo de las revoluciones tenía orígenes metafóricos más o menos remotos. El ejemplo más evidente es el de independencia. Sus raíces etimológicas bastante transparentes se remite al verbo latino pendo, que permite apreciar de inmediato que tras esa palabra, poco usada en política hasta las últimas décadas del siglo XVIII, subyace una experiencia humana tan elemental como la de no depender de alguna cosa o de otra persona, de no estar colgado, de no estar suspendido de algún punto de anclaje, etc. Por mucho que pueda ser visto como un continuo de vínculos progresivamente más estrecho, el par dependencia-independencia denota claramente jerarquía en uno de los extremos. Es decir, tenemos el extremo inferior, donde está la dependencia, que encontramos analogías con sumisión, pasividad, obediencia, incluso en el límite de la esclavitud y el servilismo. Y en el otro extremo de este par encontramos autonomía, libertad, autogobierno, también liberación, separación o emancipación. En el mundo hispano, la implosión de la monarquía que siguió al vacío de poder produjo desligaduras en cascada, como si desde la cúspide imperial al nivel local, es decir, pasando por virreinatos, provincias, audiencias, etc., todos los vínculos se hubieran relajados o aflojados y como que fueron súbitamente puestos en cuestión. No obstante, inevitablemente separatista de la emancipación, el aspecto más
el aspecto más inevitablemente separatista de la emancipación, la acción de cortar los vínculos de subordinación con la metrópoli, llevó casi siempre aparejado un esfuerzo contrario por afirmar la unidad y cohesión del nuevo cuerpo político escindido del tronco de la monarquía. Es decir, bien, está bien, tengamos esta vocación de independencia, pero tampoco destruyamos todos los vínculos que se habían dado con anterioridad, ¿verdad? No había un sentido de atomizar al extremo todas las relaciones sociales, jurisdiccionales, económicas, etc. Es decir, independencia sí, pero sin dañar el delicado vínculo social que mantenía unido a los ciudadanos del nuevo Estado, que se pretendía crear, evitando que se produjera la fragmentación en una multitud de cuerpos inconexos. Por lo demás, con la progresiva radicalización del conflicto con el poder metropolitano, de la lealtad de anhelo de autonomía y de esta voluntad de independencia, puede seguirse observando la rápida transformación de algunas metáforas. A medida que el proceso se radicaliza y las sociedades entran en efervescencia, para decirlo al modo de la época, ¿verdad? Las metáforas que enfatizaban la lealtad entre el rey y sus súbditos o la unión de los españoles de ambos hemisferios van dejando paso a un imaginario alternativo sobre la dureza de la sujeción que la metrópoli mantenía sobre sus dominios americanos. En muy poco tiempo, los suaves lazos se convirtieron en insufribles cadenas. Bueno, con respecto a las imágenes dentro de la revolución, también el concepto de revolución tiene, como es sabido, orígenes metafóricos. Podemos encontrar muchos ejemplos de traslación desde la biología, desde la astrofísica, revolución copernicana, por ejemplo. En muchos documentos de la época encontramos innumerables imágenes de la revolución. Un fenómeno discutido y de fronteras inciertas cuya denominación varía según las fuentes. A la revolución se la llama también rebelión, levantamiento, conmoción, subversión, alzamiento, insurrección, etc. Tiene muchas denominaciones. Que no tardarán mucho, no tardando mucho se convertiría en un concepto guía histórico, político y filosófico. Andando el tiempo, algunas de estas metáforas se irán gastando, mientras que otras tomarán el relevo. A mediados del siglo, el cansancio de lo que a algunos se le antojaba una sucesión interminable de revoluciones, incluso una única, inacabable revolución, le llevará a emplear imágenes como la tela de Penélope, dice el autor. La América hispana sufría del mismo mal hasta el punto de que, según un descorazonado observador que reproducía en este mismo año, casi al pie de la letra, un pasaje bien conocido de la Democracia in America, de Tocqueville. Vivir en medio de una perpetua revolución era el estado natural de la América del Sur. Bueno, con respecto a los avatares del cuerpo político, como es sabido, la metáfora del cuerpo político está presente en la literatura filosófica de la República Platónica. Todo se observa a través de cuerpos, ¿no? Es como una visión casi orgánica de la sociedad. Y esta es tal vez la imagen más trillada y persistente en la tradición política occidental. Las sucesivas reencarnaciones de esa idea de la mano del cristianismo, la Iglesia como corpus mysticum de Cristo y el Estado como cuerpo moral de lo político, recorren la Edad Media y la moderna tras sofisticadas elaboraciones intelectuales. En cualquier caso, conviene insistir en que
En este aspecto, las revoluciones hispánicas presentan rasgos completamente originales respecto de las otras revoluciones noratlánticas, norteamericana o francesa, puesto que inicialmente no se dirigieron contra el monarca. Al contrario, la crisis de legitimidad hizo que la inmensa mayoría de los agentes comenzasen sus actuaciones en nombre de un rey ausente. Acá encontramos estas consideraciones que había hecho Guerra sobre usar la máscara de Fernando en las revoluciones del Río de la Plata, para sobre esa base tratar de instaurar gobiernos estables y reconocidos de mayor o menor radio. Siguiendo con las cuestiones de las metáforas, también está esta metáfora quizás mecanicista de las cuestiones revolucionarias. Idéntico salto de la monarquía imperial a los estados republicanos resultantes de la disolución se observa con las nuevas aplicaciones de la metafórica mecánica. Si al comienzo es frecuente aludir, como lo hace Alberto Lista, en un elogio histórico del conde de Floridablanca, en 1808, a la complicada máquina de la monarquía y a la necesidad de mantener la balanza justa entre la autoridad del monarca y las reclamaciones de los pueblos. Enseguida pasará a hablarse, como lo hace Romero al Puente en 1813, de la máquina de la Constitución, e incluso de la complicada máquina de la Revolución. Y más tarde, cuando en América empiecen a instalarse tímidamente algunos regímenes republicanos, la misma imagen comenzará a ser aplicada a las nuevas instituciones. Por ejemplo, para enfatizar la fragilidad y la complejidad de su delicada maquinaria gubernativa. Algunas consideraciones finales del texto que me parecieron pertinentes, muy interesantes. Bueno, se pasa de la orfandad a la emancipación y de la familia al contrato. Como algunos de estos fenómenos habíamos visto en textos en los trabajos de Pilar González Bernaldo, cómo se pasa de una vida familiar al ámbito público, ¿no? De adquirir prestigio a raíz de los vínculos sociales y no de la herencia familiar en lo que respecta a las relaciones sociales. Esta cuestión se hace cada vez más evidente luego de las revoluciones. Y no se da de manera simultánea en todos lados, pero sí hay síntomas de abandonar este viejo orden de cosas para instaurar este nuevo orden público de cosas. Y bueno, vamos a ir terminando con el texto, delineando algunas reflexiones finales de Fernández Sebastián, que son muy interesantes. El texto es muy interesante, no tiene desperdicio casi. Bueno, él habla de el gran amanecer, la idea de un tiempo nuevo, de una verdadera aurora de la libertad española, americana, o más raramente ambas cosas a la vez, estuvo muy presente desde el comienzo de la crisis del mundo hispano, ¿no? Este nuevo renacer, este nuevo cambio de época. Para entonces la revolución, sin perder del todo sus orígenes metafóricos, se había consolidado como concepto, incluso en el dominio de la historiografía y de la incipiente ciencia social, y convertido a la vez en un verdadero mito. Mientras en la obra de autores como Burke, Tocqueville o Marx, el fenómeno revolucionario era abordado desde diversas perspectivas de análisis, dando origen a una serie de teorías e interpretaciones que serían retomadas y profundizadas por historiadores y teóricos sociales de los siglos XIX y XX.
El relato mítico de la revolución como parteaguas del tiempo y comienzo absoluto era compartido por amplios sectores. Pocas nociones concitaron desde el inicio de la crisis tantas esperanzas de cambios radicales. Muy bien, a modo de síntesis de lo antes expuesto, algunas reflexiones finales. Las revoluciones norteamericanas y francesas no habían pasado en vano. Los liberales y patriotas hispanos tenían a su disposición todo un arsenal de lenguajes, metáforas, símbolos, mitos y ritos procedentes de aquellas otras experiencias revolucionarias pioneras de finales del siglo anterior. Elementos exógenos que podían aprovechar, adaptar a su conveniencia y combinar de diversas maneras con los recursos particulares de las culturas ibéricas, tanto en su versión tradicional como ilustrada, y en el caso americano, incluso con algunos ingredientes procedentes de culturas indígenas. La combinación no era difícil si tenemos en cuenta que el mundo hispánico, como parte del mundo occidental, aunque contaba con tradiciones culturales propias, pactismo, escolástica, barroco, por ejemplo, compartía muchas categorías y conceptos básicos: tropología, mitología, iconografía y ritualidad con el resto de Occidente. Bueno, hasta acá algunos lineamientos de esta segunda parte del texto de Javier Fernández Sebastián. Espero que les haya gustado. Y en el próximo video voy a trabajar algunas cuestiones del texto de Anino.